Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos. Hola amigos, ¿cómo están televidentes y oyentes de Café con Vos? El saborcito de estar informado, de debatir y analizar siempre sin tapujos. Gracias por acompañarnos en una nueva edición a través de 100% Noticias, el canal con primicias a toda hora. Y agradezco a cada uno de ustedes que me escucha por medio de esta red de emisoras que se enlazan para que, por donde anden, se encuentren o estén, disfruten con nosotros de su programa. Puedes seguir el programa Café con Vos a través de Radio Rumbos en Rivas en los 96.9 FM, Radio Darío en León en los 89.3 FM, Radio La Costeñísima en Bluefields en los 101.3 FM y en todo el Pacífico de Nicaragua a través de Radio Universidad 102.3 FM. Café con Vos. Donde hacemos periodismo sin tapujos. Gracias por seguirnos por medio de las redes sociales. Recuerde @Café con Vosni en Twitter, Café con Vosni en Facebook, www.cafeconvos.org es nuestro sitio web. Y si quiere suscribirse a nuestro canal de YouTube, solamente tiene que darle al buscador Café con Vos y allá aparecerán los programas que hemos hecho a lo largo de este tiempo. Más adelante con nosotros, el profesor catedrático en finanzas, Giovanni Rodríguez Orozco, nos acompaña en el programa para tratar de profundizar en qué cosa es la famosa Oficina de Control de Activos, OFAC. ¿Saben qué es la OFAC? Es esa oficina por medio de la cual el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona a las personas o aplica leyes como la Magnitsky, que fue aplicada al presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas. Pero vamos a profundizar porque hay alcances todavía pues que no se han profundizado, me parece a mí, sobre ese trabajo que hace esa oficina. ¿Cómo puede trabajar el sistema financiero de un país cuando una sola persona es sancionada por medio de esta oficina? Pero además de eso, el caso de Rivas es emblemático porque es el primer político nicaragüense que se ve involucrado en una lista de estas. De acuerdo a lo que está detallado en la OFAC, son más de 10.500 personas desde que se comenzó a aplicar, desde que esta oficina funciona, son 10.500 personas a nivel mundial las que han sido incluidas como sancionadas. Ahí está un nicaragüense, imagínense ustedes, dentro de 7.000 millones de personas, ahí está un nicaragüense. Pero vamos a profundizar más adelante con el profesor Rodríguez Orozco sobre los alcances y el detalle de lo que significa estar metidos ahí, porque siempre creemos que aclarar dudas, meterse en detalle es importante para que lo manejemos todos. Así que atentos, porque va a estar sumamente interesante el programa. Así que desde ya también los invito a que escriban a través de las redes sociales y cuando abramos los teléfonos tengan la oportunidad de participar, hacer sus comentarios o preguntas. Disfrutemos juntos de este delicioso café. Disfruta de Café con Vos. En Banpro nos preocupamos por usted. Por eso, le brindamos soluciones financieras de calidad a través de una relación de confianza mutua. En Banpro es un placer servirles. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, el original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más con 100% Noticias en Facebook.
Disfruta de Café con Voz. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? Hay que cuidarse, no solamente, ¿se acuerdan que estamos con que tenemos que estar chiva con la conjuntivitis? Entonces, el lavado de manos y todo el cuidado que tenemos que tener, tenemos que multiplicarlo. Porque el gobierno de Nicaragua pidió reforzar las medidas de vigilancia en los puntos de acceso al país, después que en Guatemala se ha confirmado un caso de sarampión. El sarampión en Nicaragua, la última vez que tuvimos un caso fue en 1994. Hablando de 23 años, 24 años. Y que haya aparecido en Guatemala un caso de estos, pues lógicamente que nos ponen alerta porque estamos cercanos y Guatemala es un paciente que se contagia, viene para acá y aparece otro por acá ya afectado y estamos en clavo, como decimos. Pues. La persona que murió, porque murió a ver, déjame ver. No, está afectada. Llegó desde Alemania la persona, contagiada, y está bajo vigilancia. Entonces, las autoridades de los aeropuertos, particularmente el de Managua, la entrada a las fronteras, están redoblando sus esfuerzos para que cualquier sospechoso de esta enfermedad sea tratado con mucha cercanía, porque sería un foul grande que nos aparezca un caso de estos después de tanto tiempo, 24 años, como les digo. Se pidió a las autoridades del Ministerio de Salud que cualquier caso sospechoso se apliquen los planes municipales, distritales, para enfrentar posibles brotes o presencia de este caso. En el caso de Guatemala, imagínense, desde 1998 no aparecía en el país ningún caso de sarampión. Este fue importado por una adolescente guatemalteca de 17 años que estudia en el Colegio Alemán de Guatemala, que estuvo en el país europeo desde el 2 de noviembre hasta el 4 de enero y asistió a clases del 9 al 12 de enero. Ahí fue donde se le detectó que estaba, como decimos en el buen nicaragüense, pegada con sarampión, y por tanto las autoridades de Nicaragua, de El Salvador, de Guatemala han encendido sus luces de alarma alrededor de esta enfermedad. Hombre, Winston, la gente que está viviendo o que vive al lado de ahí de la Cuesta del Plomo, todos esos residenciales que están ahí, San Andrés, Santedubije, la gente que vive allá en el Doral, toda esa gente que vive allá en estos nuevos residenciales, están pegando el grito al cielo, mano, con esta construcción de las Piedrecitas y el 7 Sur. Porque, por ejemplo, la gente tiene que doblar, mucha gente prefiere doblar en la Cuesta del Plomo para entrar a Managua por Linda Vista y no meterse hasta en esa fila enorme que hay para llegar cerca de la Arenera y entrar por ahí por el hospital de la policía, que se lo conoce. Pero se están quejando también que desde Ciudad Sandino hasta la Cuesta del Plomo hay un desorden de la madre. ¿Por qué? Porque la policía comienza a regular ya cerca de la Cuesta del Plomo. Todo ese tramo que está desde la salida de Ciudad Sandino o antes de llegar a la salida de Ciudad Sandino hasta la Cuesta del Plomo, los carros se meten, van irrespetando las señales, hacen un carril donde no hay un carril. Y entonces, nuestro llamado a las autoridades policiales para que le ayuden, hombre, y no es un asunto de criticar, porque el progreso tiene un costo. Y en este caso, 2 pasos de nivel que se están haciendo, pues lógicamente llevan su tiempo, van atrasados, porque en el caso del de las Piedrecitas, tendría que estar listo ya. Y tiene un desfase, pues tiene 50, 60% de avance. Pero bueno, pues al margen de eso, llamado a las autoridades policiales para que ayuden a regular el tráfico que va, como les digo, la gente que viene de Praderas del Doral, la gente que viene de Matiares, desde los Brasiles, tiene que pasar por Ciudad Sandino, y desde la salida de Ciudad Sandino hasta la Cuesta del Plomo, que es donde dobla una parte de los nicaragüenses o los ciudadanos que vienen hacia Managua. Entonces ahí se arma un embotellamiento brutal,
Luis. Dígame, hermano. Mano, bueno, qué bien que mencionaste la palabra pedirle ayuda a la Policía Nacional, porque no hay otra forma. No, ahí no hay otra manera. No hay otra forma, bro. Para Managua. No hay otra forma. No hay otra forma más que pedirle ayuda a la Policía Pedirle ayuda Nacional. porque, como te digo, la gente viene y hasta hace otro carril donde no hay un carril. Ahí es donde voy ahora. Sí. El llamado sería también a la población a levantarse un poquito más temprano. Y no solamente eso, a conducir con cortesía. Al suave. Todos queremos llegar, todos, a un sitio, al trabajo, que vas al hospital, que vas a una gestión personal, que vas al banco, etcétera, a una cita, a una reunión. Pero si hacemos el relajo entre todos, entonces ahí se complica la cosa. Y esto va hasta septiembre, ¿verdad, Luis? Hasta septiembre. Agosto, septiembre. Hasta septiembre, hermano. Así que paciencia a la gente, lógicamente, que me van a decir, sí, paciencia, no fregues, el que no, como no está metido en el No tráfico. sos vos el que pasa por ahí. No, yo lo entiendo y yo estoy perfectamente claro de que ¿dónde venden la paciencia, Luis? No la venden en ninguna parte. Hay que buscar, pedirle al Altísimo que nos dé paciencia y a las autoridades policiales que nos ayuden. Digo que nos ayuden porque, de nuevo, se están dando el tráfico o están ayudando con el tráfico en la vuelta de la Cuesta del Plomo. Los que siguen para las Piedrecitas siguen en esa fila. Hay gente que da la vuelta en la Cuesta del Plomo, pero antes, desde la salida de Ciudad Sandino hasta la Cuesta del Plomo, ahí hay un relajo que, por favor. Entonces, ojalá que las autoridades tomen en cuenta esto, porque la verdad es que, hombre, es arrecho, man. Es arrecho estar metido en este asunto. Por otro lado, hablando de temas internacionales, la Unión Europea este lunes sancionó, la Unión Europea sancionó este lunes a funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Hay acciones restrictivas en contra de Diosdado Cabello, que es el número 2 en el chavismo, la presidenta del Consejo Supremo Electoral, Tibisay Lucena, el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, el ministro del Interior, Néstor Reverol, el fiscal Tarek William Saab, que fue el que sustituyó a Luis Ortega. Son varios funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro, que implica sanciones como la congelación de activos y la prohibición de entrar a las 26 naciones de Europa. Y cae esto también, algunos de ellos ya fueron sancionados por Estados Unidos y por Canadá, es decir, se les va poniendo como fichas rojas a nivel internacional. No pueden tener cuentas en los países europeos, ni pueden viajar a los países europeos, no pueden viajar a Estados Unidos ni a Canadá. Así que es una situación compleja porque se va aislando poco a poco a los funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, como les digo, ministro del Interior, a un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, a la presidenta del Poder Electoral, al fiscal que sustituyó a Luis Ortega. Es decir, una situación bastante difícil, ¿ya? Vamos a ver en qué termina esto, porque de una u otra forma Nicolás Maduro se ha mantenido en el poder. Les guste o no les guste a algunos, se ha mantenido en el poder y está, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasa, porque la situación sigue siendo difícil para Venezuela. Y volviendo al país, se ha inaugurado el nuevo hospital occidental, noticia sumamente positiva. Fernando Vélez Páez está ubicado contiguo al Banco Central de Nicaragua. Ha sido inaugurado por el presidente Ortega y se prevé que al menos 1,000 personas sean atendidas por día. 1,000 personas. Escúchese bien. Se trata de un área total de 22,000 metros cuadrados que fueron distribuidos en 6 edificios de 2 pisos y 3 de una sola planta. El proyecto tuvo una inversión de $76 millones. Las obras fueron financiadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica, la Cooperación Holandesa y fondos propios del Estado de Nicaragua. El total, este nuevo centro hospitalario cuenta con 300 camas y áreas especializadas como dermatología, gastroenterología, psiquiatría, medicina interna, cirugía general, cirugía plástica y área
de Quemados. También cuenta con unidades de cuidados intensivos para adultos y niños, una sala de neonatología con su respectiva unidad de cuidados intensivos y servicios de imagenología de alta resolución. El hospital tendrá a disponibilidad de la población 7 quirófanos, 2 de los cuales estarán equipados para realizar operaciones a través de teleconferencias. Excelente noticia para los nicaragüenses y sobre todo para los niños, ¿verdad? Luis, Dígame, hermano. ¿No le ves nada raro al diseño de ese hospital? Pues, hombre, aparte del color... No, yo no digo por el color, yo digo por el diseño. Pues ha sido como un cajón con ventanas, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, pero no importa, como... hermano. A ver, el diseño puede ser como vos querrás. Lo importante es lo que hay adentro. Y lo importante es el servicio que se va a brindar. Porque eso es muy importante. Y yo creo que lo importante también es un llamado a la población que cuidemos ese hospital. Sí. Definitivamente que Hombre, hoy ando como medio ciudadano, ¿ah? Debería de ser andar así siempre. ¿No te parece? Bueno, tal vez, un poquito. Bueno, pues vamos a una pausa comercial. Winston, amigos televidentes y oyentes, cuando volvamos, Giovanni Rodríguez Orozco, catedrático de finanzas, vamos a hablar de la famosa lista OFAC y Nicaragua a propósito del caso del magistrado presidente Roberto Rivas. Disfruta de Café con Vos. Todo empezó como un sueño hace 13 años con solo 5 colaboradores. El objetivo, impulsar el desarrollo de nuestra gente y establecer un entorno laboral que nos diera oportunidades de crecimiento personal y profesional. Hoy ya hemos otorgado más de 8.000 préstamos impactando nuestra economía y somos más de 120 colaboradores en todo el país. Gracias, Nicaragua. Porque en Mi Crédito crecemos juntos. Sintonice Café con Vos en vivo de lunes a jueves de 7:30 a 8:30 de la noche, con repetición de 6 a 7 de la mañana. Recuerde, los viernes en vivo de 3 a 4 de la tarde, con repetición de 9 a 10 de la noche. Y no se pierda nuestro resumen semanal los días sábados y domingos, de 9:30 a 10:30 de la mañana y de 9 a 10 de la noche. Café con Vos, el saborcito de estar informado. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, El Original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más. Con 100% Noticias en Facebook. Disfruta de Café con Vos. Acá estamos, amigos, gracias por seguir con nosotros a través de 100% Noticias, el canal con primicias a toda hora, y escucharnos por medio de Radio Universidad, Radio Rumbos, La Costeñísima y Radio Darío. Y saludo a un montón de gente que está ahí en Facebook Live siguiendo el programa y que ya están opinando sobre los diferentes temas. Bienvenido, profesor Giovanni Rodríguez Orozco. Bueno, muchas gracias, Luis. Como siempre, muy agradecido de estar aquí en el programa Café con Vos. Lo hemos invitado porque, bueno, pues la OFAC para acá, la OFAC para allá, el Departamento del Tesoro, está sancionado el magistrado Rivas por la ley Magnitsky, pero ¿qué cosa es la OFAC? Bueno, ¿y de dónde nació? ¿Y para qué nació? ¿Y quién es esa potestad a la OFAC de erigirse como un gran juez a nivel mundial y decir, bueno, el Galeano que vive allá en Nicaragua, gana $6,000 al año, y cómo es que entonces tiene aviones, yates, mansiones en Costa Rica, cuentas por aquí, y vive como jeque? Ok, bueno, primero hay que decir pues que la OFAC no es un organismo multilateral, o es básicamente la Oficina de Control de los Activos de los Estados Unidos. Lo que pasa es de que hoy por hoy el sistema financiero internacional está totalmente interconectado. Lo que trata de hacer esta oficina
en términos generales, es que no llegue dinero sucio, dinero lavado, dinero mal habido, como lo queramos llamar, no llegue hacia los Estados Unidos. Sí. Ese es el control que ellos ejercen. Claro está de que al tener un sistema financiero globalizado, al tener los bancos nacionales de todos los países relaciones con los bancos norteamericanos, pues de una y otra manera una ley de ese tipo, ellos le llaman leyes de brazo largo, una ley de ese tipo pues puede afectar a otras instituciones, aunque no sean nacionales. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un banco es un banco corresponsal de un banco extranjero? En este caso, pues el banco nicaragüense o el banco panameño, el banco centroamericano, tiene que cumplir para tener su servicio de corresponsalía con ciertas normas que le está pidiendo el Banco de los Estados Unidos. Por otra parte, también hay que ver de que a nivel internacional existe un conjunto de normas que son las famosas normas del Grupo de Acción Financiero, del GAFI, que son las normas antilavado de dinero. Esas normas sí son globales y pues la gestión antilavado de la mayoría de los países toma siempre como referencia a las personas que aparecen en estas listas. No solamente esta lista existe en el mundo, existe la lista, por ejemplo, de la ONU de terroristas, existe otra cantidad de listas, pero sin embargo, tal vez aquí lo emblemático del tema que ya tiene un mes de estar en discusión y se mantiene, lo emblemático de este tema es que por primera vez en el caso de Nicaragua un político aparece en esa lista. Una cosa antes. ¿Es el primer nicaragüense o ya ha habido otro nicaragüense por otros casos? Había habido un nicaragüense, o sea, existió un nicaragüense en esa lista hace algunos 4 o 5 años, pero por otro tipo de delitos. Lo que no recuerdo ahorita es que había un problema como de la nacionalidad, si era nacionalizado nicaragüense. Pero sí había habido... Este es emblemático porque... Es emblemático sí, obviamente porque es el primer político. No así en otros países de Centroamérica, donde en Honduras, el caso de Guatemala, pues ya habían políticos incluidos en estas listas. Para nosotros es un caso emblemático desde la perspectiva de la finanza, porque es un caso de que hace trabajar al sistema financiero en el sentido de que cada banco tendría que, o cada institución financiera tendría que evaluar qué es la medida que va a tomar. Diríamos que lo hace correr al sistema financiero en ese sentido, para ponerlo en este sentido, tal vez, bueno, si le queremos poner esa palabra de correr, sí creo que sí, porque si bien es cierto, Nicaragua tiene una norma, la Superintendencia de Bancos tiene una norma desde el año 2008, una norma antilavado de dinero, que si a cualquiera de los ciudadanos, cualquiera de los que nos está escuchando y nos está viendo en este momento, va a depositar más de $10,000, tiene que llenar ciertos requisitos. ¿De dónde lo sacó? De dónde, sí, tiene que demostrar origen de los fondos. Me saqué la lotería, una herencia, vendí una casa, así es, tiene que demostrar. Esa norma existe desde el año 2008, es decir, estamos hablando de más de 10 años. Sin embargo, no es lo mismo cuando existe una norma en papel, es decir, está la norma, pero no se te ha presentado nunca un caso. Cuando se te presenta un caso, pues obviamente todo el sistema financiero, porque aquí generalmente confundimos sistema financiero o solo asociamos a bancos, pero el sistema financiero también están las empresas aseguradoras y otros tipos de instituciones. Entonces, ¿qué sucede con esto? Pues estas empresas tuvieron que operar, tuvieron que desarrollar lo que les dice su manual interno. Aquí quedaban dos posibilidades. Aquí lo que se ha salido de los medios de comunicación, que se le entregó el dinero, ¿ya? Y otra posibilidad es... O sea, que en los bancos había depósitos de parte del señor Rivas, se lo regresaron. Eso es lo que se ha manejado, pues, por cuestión de sigilo bancario, hasta este momento pues nadie sabe, y además a quién se lo iban a entregar, o sea, eso... Si a él o a un familiar de él o... Eso te puedes imaginar de que todo eso se llama gestión de cumplimiento en un banco. Un banco tendría que hacer todo eso, tendría que revisar, incluso también evaluar otros tipos de cosas en la banca. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo, o mi dueño es un banco norteamericano, o un banco norteamericano es dueño del 40-50% de las acciones del banco nicaragüense? Sí. En este caso también tendría que aplicar la normativa de su país. Entonces estaríamos hablando de que es un caso bastante complejo. Incluso regresar el dinero para un banco con ciertas características legales también lo expondría a un riesgo. O sea, esto no es una cuestión como que ya salió en la lista y se arreglan las cuentas y ya toma tutorial, sino que cada institución financiera tiene que ser un manejo también legal del caso en función de su propia estructura societaria y en función de cómo está compuesto. Quiero leer qué cosa es la OFAC y las personas que son afectadas por esto, para que ustedes vean la magnitud de lo que significa esto, que me parece a mí que nos hemos quedado cortos.
La misma OFAC se define las personas que caen en este tipo de irregularidades o de listas. Las personas que contraten o presten ayuda financiera o colaboración con quienes estén en la lista de la OFAC corren el mismo riesgo de ser tratados como narcotraficantes, criminales internacionales o terroristas. La OFAC pertenece al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, dedicada a administrar y ejecutar sanciones económicas y comerciales contra gobiernos extranjeros, terroristas, narcotraficantes y personas vinculadas a la proliferación de armas y de destrucción masiva. Está adscrita al Departamento del Tesoro, quien administra una serie de leyes que imponen sanciones económicas contra organizaciones o individuos hostiles con el fin de realizar los objetivos de la política exterior norteamericana arraigada del principio de la República por los años 1812. Imagínate hace cuánto. Expresada a través de embargos comerciales como los que aún siguen aplicándose a través de la OFAC. Me quedo ahí porque me parece a mí que cuando te dicen que los que son enlistados están a la par de criminales internacionales, narcotraficantes y financiadores del terrorismo, hombre, es una cuestión demasiado seria esto. No, obviamente que sí, por eso es que tener la reacción inmediata de todo el sistema financiero. Aparecer en una lista como esta, pues sí tiene una gran repercusión. Sí. Ahora, puede ser que aquí también hay una confusión. Puede ser que la persona que aparezca ahí en esa lista pudiera ser de que todavía no tenga un juicio, o que todavía simplemente es una lista todavía de riesgo, es decir, que puede estar en un proceso de investigación, o que simplemente el gobierno de los Estados Unidos no quiere hacer transacciones con no quiere que su gobierno ni sus ciudadanos hagan transacciones con esta persona que aparece en esta lista. Ahora dice penalización de la OFAC. Las personas que colaboran o asistan materialmente, óigase bien, por eso es que le decía yo a Giovanni hace un ratito que hace correr al sistema financiero en términos generales, porque escúchese bien la penalización, qué delicado que es esto. Las personas que colaboran o asisten materialmente a alguien que está en las listas de la OFAC pueden ser obligadas a pagar una multa hasta de $1 millón y ser condenados a pena de prisión de hasta 10 años y multas de carácter penal hasta por $10 millones. Eso en el caso de los particulares. Los oficiales, en el caso de las instituciones financieras, los oficiales, directores y agentes de instituciones financieras que participen en la violación de esta ley pueden recibir de prisión hasta 30 años y multas de hasta $5 millones. Es bueno aclarar que existe la posibilidad de que personas que estén en la lista de la OFAC, al no poder establecerse cuentas corrientes o de ahorro en esas entidades financieras de los Estados Unidos o realizar cualquier otro tipo de inversión financiera, pretendan invertir su dinero en alguna institución financiera latinoamericana. Es grave para quienes presten apoyo o ayuda o hagan caso omiso o se hagan los locos, o los dundos cuando hay una persona que se enlista en los FAC. Sí, en este caso pues habría que seguir a voluntario, o sea, alguien que conoce sobre el caso y prestó ayuda. Ahora, recordemos que esa ley quien la tiene que aplicar es el ciudadano norteamericano. O sea, esa es una ley para ciudadanos norteamericanos, o sea, no es una ley para todo el mundo. Pues, ¿okay? Lo que pasa es que simplemente pues todos los bancos tienen sede, las grandes marcas de las tarjetas de crédito pues tienen sede en los Estados Unidos, y eso depende de la relación comercial de un banco nacional con bancos internacionales. Desde ese punto de vista es que ves que el caso pues es lógico que los bancos genere cierta preocupación. Sin embargo, como te digo, la Superintendencia de Bancos desde hace 10 años en sus normativas, porque hay que decirlo, en sus normativas, que en esa época eran normas bastante avanzadas, incluso en algún momento se consideraron una de las normativas antilavado de dinero más fuertes de Centroamérica, la normativa nicaragüense. Y la normativa ya contempla qué es lo que tiene que hacer la institución financiera, cuál es el protocolo con el que va a actuar cada institución financiera cuando se presente uno de estos casos. Ahora, ¿puede un banco que no tiene nada que ver con Estados Unidos, por ejemplo, un banco que tenga capital panameño, capital dominicano, capital argentino en Nicaragua, con socios nicaragüenses, decir, ¿sabes qué? Yo no tengo ninguna relación con Estados Unidos, a mí me vale madre esto, hay que hagan lo que quieran, pero yo sí puedo seguir trabajando con esta persona. ¿Puede hacerlo? O sea, el banco lo puede hacer. Lo más seguro, si un banco hiciera eso, lo más seguro es que posteriormente, o sea, apareciera también ese banco enlistado, o sea, apareciera en la lista, ¿ok?
eso se pudiera dar ese caso, pues. Es lógico, pero la industria bancaria se cuida mucho. Recordemos que la banca se mueve en función de la confianza. ¿Ya? Y aquí, pues, sobre todo los bancos viven del intercambio, de las corresponsalías, de la representación. Entonces, en ese sentido, sería bastante difícil llegar a ese extremo, aunque se pudiera dar ese caso. Sin embargo, también pudiera ser sancionada los que prestan. O sea, recordar que esto los Estados Unidos, lo que van a enlistar es a las personas también que cooperen. O sea, ahí te estaba diciendo. Que cooperen pueden por ejemplo, un testaferro, alguien que se llega a demostrar que es testaferro, pues y ahí también le pudiera aparecer en esa lista. Por ejemplo, el ejemplo es válido, porque a ver, a estas alturas, según entendemos, no estoy afirmando, todos los bancos en los que tenía cuenta el señor Rivas, señor, aquí está su dinero. O sea, al menos eso es lo que se entiende. Eso es lo que se dice. Eso es lo que se dice, pues. Sí. Si es así, y alguien viene Luis Galeano y le dice al magistrado arriba, magistrado, yo voy a agarrar la plata y se la voy a guardar yo. ¿Yo puedo ser sancionado? Y también podría ser sancionado, claro que sí. Digo, Claro, siempre y cuando pues recordemos de que aquí también creo que otra de las cuestiones que ha quedado estrecho en la visión de todo este caso es de que cuando hacen una investigación patrimonial, cuando un Estado hace una investigación patrimonial, no investiga solo a las personas, sino que investiga a todo el grupo de interés. Y el grupo de interés pueden ser familiares, no solamente familiares, pueden ser socios, pueden ser amigos, pueden ser así es, o sea, todo el grupo de interés, no solamente una investigación que radica en una persona. Ya. Aquí está preguntando, y vamos a darle chance a los amigos que están aquí. Dicen Nehemías Acosta, Acevedo, saludos al profe Giovanni. Una pregunta. La UAF llega a las empresas y pide papeles y al final se retiran y no dan informe preliminar. Y la otra UAF exige que las joyerías tienen que informar a la UAF, incluye a los artesanos, y etcétera. Es decir, que el papel de la UAF, la unidad de análisis financiero, en este caso, ¿cuál debería de ser? Tomando en cuenta, a ver, nadie ha señalado al magistrado Rivas de lavado de dinero, por ejemplo, hasta ahora, nadie, sino que está en una lista, ¿verdad?, sancionado, pero no hay un proceso por lavado de dinero contra él, ni financiamiento al narcotráfico, ni financiamiento a terroristas, nada. ¿Qué debería estar haciendo la UAF? Sí, tomando en cuenta que, bueno, ahí está a nivel internacional como una persona sancionada. Sí. No, recordemos de que la UAF, pues obviamente la UAF aquí lo que podría hacer es recepcionar información. Probablemente si hay otro estado, como el caso de Costa Rica, que está haciendo una investigación, ese estado pudiera, si hay convenios entre las UAF de ambos países, pudiera estar pidiendo información. O sea, a eso Claro, aquí tenemos que también ver una cuestión. La UAF no tiene por qué estar explicando, va a estar explicando en cada momento un proceso que esté siguiendo. Eso pues también eso se entiende. Pero sí, o sea, las instituciones podrían estar pasando reportes, lo que se llama un reporte de operación sospechosa, si la institución financiera lo considera relevante. Creo que en este momento creo que las dos instituciones nacionales que verdaderamente tenían protocolos de actuación y tienen todo documentado en sus marcos serían la Superintendencia de Bancos con la norma del año 2008 y en este caso también la Unidad de Análisis Financiero. ¿Debería de estar inquieta? Pregunto. Estas dos instituciones, porque un nicaragüense esté siendo investigado en Costa Rica y esté sancionado en Estados Unidos, en una lista que, como te digo, vuelvo a leer, y me quedo sorprendido de lo que dice el alcance que tiene. Estas dos instituciones, entendería yo de que no, porque tienen todos sus marcos, o sea, ya tienen sus normas de actuación, y sus normas de actuación no son ellos las que lo cumplen, sino también los sujetos obligados, en este caso los bancos, hayan hecho lo que se dice que hicieron, pero, o sea, inquieto en otro sentido, pues no creo. Debería de estar investigando, pregunto. Bueno, es que tendríamos que ver que pueden haber otros tipos de investigaciones, que se haga una investigación penal en Nicaragua o que se haga una investigación administrativa de parte de la CGR. Porque de pronto, Giovanni, suena extraño para un montón de nicaragüenses que Costa Rica esté investigando por presunto lavado de dinero al señor Rivas y nosotros no tengamos ni la más mínima intención de hacer nada, al menos lo que hemos visto hasta ahora. Claro, lo que pasa es que eso sería especular. No sabemos si también hay una investigación en curso. Hasta ahora no sabemos. No sabemos, pues. Pero si acaso, creo que sería... Sí. O sea, para el público nicaragüense debería saberlo. Bueno, no. Lo que pasa es de que Costa Rica puede ser... ¿Qué pasa si hay otra persona, un extranjero,
un extranjero que está en esa lista y viene a vivir a Nicaragua. Entonces, esa persona cuando abra cuenta y tenga aquí todo, igual va a pasar. O sea, le van a tener que abrir un proceso de investigación. O sea, eso es lo que hizo Costa Rica. Simplemente Costa Rica está verificando si tiene ahí y abrió su proceso de investigación. Pero sí, es interesante porque habría que ver pues hasta qué punto el Estado de Nicaragua pues, va a seguir con sus investigaciones. Eso habría que ver. Pero como te digo, hasta este momento yo digo que las instituciones que sí tenían normativa y no necesitaba, la superintendencia no necesitaba llamar a los bancos y decirles, ve aquí, cumplan con esto. No, porque ya existe una norma del año 2008. La UAS no necesita irle a decir a las instituciones financieras qué es lo que van a hacer o a los sujetos obligados qué es lo que van a hacer cuando ya existe todo un marco normativo. Vamos a ir a una pausa comercial. Giovanni Rodríguez Orozco, catedrático en finanzas. Cuando volvamos seguiremos analizando esta oficina de control de activos de Estados Unidos, el alcance que tiene ese trabajo, porque a mí realmente, como digo, cuando entro en detalle de lo que dice, me sorprendo, pero también quién le da la potestad. Seguimos preguntando, ¿quién le da la potestad para investigarte y para decir que vos sos un presunto delincuente internacional sin darte el chance como para defenderte? De esto y más conversaremos, pero luego de la pausa comercial. Disfruta de Café con Vos. Bienvenidos a PBS. Contamos con más de 40 años de experiencia ofreciendo seguridad, respaldo y confianza, proveyendo soluciones que le permitan aumentar sus ingresos. Con el mejor soporte técnico de Nicaragua. garantizando su inversión con personal altamente calificado. Somos PBS Nicaragua y hacemos que las cosas sucedan. Disfruta de Café con Vos. Acá estamos, amigos, gracias por seguir con nosotros conversando con el catedrático en finanzas Giovanni Rodríguez Orozco. Giovanni, ¿quién le da esa facultad a la UFAC? Digo, pues, o sea, porque de pronto hay mucha gente que se ha preguntado, ay, si de pronto aparezco yo, porque hay un montón de gente que anda en temblorina aquí, ¿eh? Como supuestamente se van a agregar más listas de funcionarios públicos y hasta de empresarios se habla, que van a estar a aparecer en esa lista de la Magnística y de la FAC. Entonces dice uno, pero de pronto me dicen a mí que yo soy de los que está con los pies hinchados, ¿cómo me defiendo? ¿Por qué? Y además de eso, ¿cómo me puedo defender? Sí, también existen procesos internos en ese país. Hay gente que ha aparecido en esas listas y luego simplemente ha aclarado todo y desaparece, o sea, la quitan de la lista de la... Pero el daño que te hacen, hermano. No, obviamente que sí. Se entendería que si alguien aparece en esa lista es porque existe un proceso de investigación. Porque, por ejemplo, Rosenthal, acabo de ver el caso de Rosenthal de Honduras, sí, que había aparecido en la lista de los FAC y ahora... En el año 2015 fue ese caso y ahorita en el año 2018, ahorita en estos días acaba de hacer una sentencia en los Estados Unidos. Sí, entonces se entiende pues que tiene que haber, para que te lleven a esa lista, tiene que haber algún tipo de proceso de investigación. Pero sí, recordad de que esa es potestad de ese gobierno. O sea, yo si no soy ciudadano norteamericano, yo puedo estar aquí tranquilo. O sea, si no soy ciudadano norteamericano y no hago transacciones con los Estados Unidos y no tengo nada que ver con eso, yo no tendría ningún tipo de problema, porque esa es una ley para el gobierno de los Estados Unidos, para el que vincula y cuyo sujeto obligado son los ciudadanos norteamericanos. Sí es interesante algo, porque te digo desde la perspectiva en las diferentes universidades que tenemos trabajando con el tema de gestión bancaria, es interesante, por ejemplo, el caso de los empresarios nicaragüenses que son ciudadanos norteamericanos. Ese es un caso bastante interesante porque ellos serían sujetos obligados a este tipo de normativa. O sea, ellos son sujetos obligados, o sea, tendrían que cumplir con este tipo de normativa. Eso es interesante porque, como te digo, no es lo mismo cuando todo lo hablas desde la perspectiva teórica, cuando ya apareció un caso y comenzás a ver todas las aristas de este proceso. Sí, también algo que incrementó es el hecho de que existe en Costa Rica un proceso, para el caso específico, un proceso de investigación patrimonial, porque quizás eso le va, o sea, el resultado de ese proceso, si se llegara, pues pudiera ser lo único que vinculara a esta persona. Hay una pregunta que siempre han hecho ellos:
la persona, el hecho que está en la lista OFAC es porque ya se le comprobó, se ya pasó el juicio. No, esas son listas de riesgo. Y como listas de riesgo tienen, ¿verdad? En su momento puede que la persona salga o no salga y no necesariamente significa que tenga una condena. Eso es importante que se aclare. Quiero leer este párrafo, dice, en las definiciones de los OFAC, dice: para evitar que los incluidos en las listas de los OFAC utilicen los servicios de las entidades financieras latinoamericanas, estas deben adoptar controles a través de un programa sistematizado en el cual aparezcan las personas incluidas en la lista de los OFAC. Dicho programa debe ser actualizado cada vez que los OFAC haga modificaciones o actualizaciones a la referida lista. Y leo el párrafo porque, bueno, de pronto todo el mundo dice: yo no quiero tener dinero de esta persona, porque no me quiero meter en problemas con mi acreedor o con mi banco corresponsal en Estados Unidos. Pero hay un banco en Nicaragua que dice: yo sí lo puedo agarrar, venga para acá, venga la plata, yo no tengo ningún problema. ¿A qué se exponen? Y se puede ser sancionado, así de sencillo. Independientemente. O sea, está hablando, recordad, hace poco leías ahí en este documento si no tiene relación con Estados Unidos ese banco. Sí, pero simplemente puede aparecer en esa lista. Simplemente si él quisiera hacer relación con otro banco que sí tiene relación con los Estados Unidos, no lo podría hacer. O sea, ese es lo grave de esto. Lo grave de esto es la interdependencia que existe en el sistema financiero a nivel internacional. Una pregunta más. Para después, Winston, vamos a darle chance a la gente, ¿viste? Porque este tema sí da para que y hay varias preguntas en el Facebook también. Dicen algunos: el señor Rivas sí puede seguir siendo firma libradora. La sanción es contra él personalmente, no contra la institución a la que él representa, en este caso el Consejo Supremo Electoral. ¿Es así? ¿Conviene hacerlo así? ¿Qué tipo de alcance tendría que él siga firmando documentos? La sanción, a como se entiende, es a nivel personal, no están sancionando a la institución. Así es. Pero recordemos de que en las políticas, si en tu política baja de bancaria o en tu normativa interna bancaria vas a desvincular a un cliente por X y motivo, cuando vos desvinculas a esta persona, pues la vas a desvincular también de las sociedades a donde ella aparezca. Sí. Ahí creo que lo más razonable, digo, desde la perspectiva de gestión bancaria, lo más razonable va a ser de que se pida la sustitución de las firmas libradoras en las instituciones donde esta persona aparezca como representante legal, porque la sanción no es a la persona jurídica que representa. Es un asunto de conveniencia también, entonces, desde el punto de vista de la institución. Más que de conveniencia, es de desvincular. O sea, si vos vas a desvincular a un cliente, vos vas a desvincular a ese cliente y de todas las relaciones que él también tenga, pero vos no tenés problemas con las otras instituciones, sino que específicamente con la persona natural. Creo que ahí queda claro eso, pues, porque también se ha especulado eso, que le van a cerrar. No, simplemente lo van a desvincular. La otra institución tendrá que nombrar una persona que sea el firmante, pues, como la gente ha estado preguntando. Aquí están las preguntas de los amigos y las amigas que nos están siguiendo. Están los teléfonos para que usted también participe. Dice Carlos Aguilar: preguntarle al invitado, ¿quién o quiénes le facilitan esa información? ¿Por qué de ahí al Estado puede solicitar las pruebas que acusan al señor Rivas? Ahora, según entiendo, quiere decir que toda la banca nacional son corresponsales de sus bancos, lo que significa que ahora que me explique ¿por qué la exigencia de los bancos de la ley del sigilo bancario? Porque ellos pueden ser juez y parte de cualquier corrupción de capitales. Esta es la pregunta de Carlos. ¿Quién le facilita la información a la OFAC? En principio, todavía no creo que la tengamos muy clara. Dice Brian Francisco Mendieta, por otro lado: buenas noches, pregúntele por favor a su invitado, ¿por qué los bancos nicaragüenses le abrieron cuentas a Rivas? Desde un inicio sabiendo que es una persona expuesta políticamente y es un cliente de alto riesgo, ponen entre comillas. Esto, a ver, en el Facebook, ¿quién es el nombre de esta persona? Buenas noches, preguntarle a tu invitado por qué los bancos nicaragüenses. Esta es la que te estaba leyendo. Este es Brian Francisco Mendieta. Por otro lado, más arriba está Liz Miriam, ¿verdad? A ver, pongamos a Liz Miriam, por favor. Hola, Luis. Dice: ¿a quién le entregaron el dinero de Rivas? Creo que está preguntando. Luis, ¿a quién entregaron el dinero de Rivas? Eso es un misterio realmente, quién habrá agarrado esa papa tan caliente. Voy a dejar pendientes las otras dos preguntas de Max Juárez que están arriba porque las personas están en el teléfono también. Giovanni, ¿quieren participar? ¿Aló?
Hola. Aló. Sí, adelante, amigo. Aló. Adelante, amigo. Sí, óigame, aquí la situación... Aló. Aló. Lo escucho, amigo. Aló. 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 Bueno, ¿tenemos la llamada o esto se cayó? Bueno, remontemos la herramienta. Pónganse pilas con los teléfonos, que el tiempo ustedes saben que aquí es oro. Vámonos. Ok, en el caso de por qué abrir cuentas, dice, si hay alguien ahí, pues... Alto riesgo. Sí, pero el hecho político de que... Mira, lo que pasa es que en las normas antilavado de dinero existe el concepto de persona políticamente expuesta. La persona políticamente expuesta no quiere decir que no se le va a abrir una cuenta. Ok, eso no quiere decir, sino que simplemente las instituciones financieras a estas personas tienen ciertos controles adicionales que quizás a otro tipo de clientes que sería de bajo riesgo. Ahora, esto no quiere decir, fíjense bien, de que todo el que es políticamente expuesto porque representa un cargo en el Estado, o sea, no le voy a abrir una cuenta. Eso sí, porque entonces estaríamos hablando de exclusión financiera. Pues, todo el que aquí, sí, discriminación. Entonces, no, este parece que es, no, eso sería ilógico, pues, sino de que vos tenés que tener tus políticas de control y de ver y vos cumplir la norma. Aquí hay una cuestión que debe quedar claro. Los bancos no son los responsables de las investigaciones. Para eso existen los otros órganos jurisdiccionales y los otros órganos de investigación. Los bancos simplemente cumplen con una normativa. Eso para la persona... ¿Quién le facilita la información a la OFAC? ¿Quién le facilita? Bueno, pueden haber procesos de investigación en algún país, pueden haber procesos de escándalo y simplemente me parece que esta persona no aparece. Recordad que esa es una lista de riesgo, no es una lista que signifique que todas las personas que aparecen ahí ya fueron condenadas. Puede ser que haya personas que tienen condena y entonces mejor allá, ve, si esa persona quiere venir a hacer transacciones aquí en los Estados Unidos, no puede hacerla. Pero quien le suministra la información, pues básicamente toda... la investigación y todos los casos que son, aquí hay algo importante, los casos que son notoriamente públicos o la publicidad negativa también que puede existir sobre un tipo de institución. Bueno, yo creo que en el caso del señor Rivas no ha habido, la información ha sido abundante alrededor de qué ha ocurrido con su fortuna y bueno, la manera inexplicable en la que ha adquirido. Dice, aquí está Max Juárez. 2 preguntas. ¿Cree el invitado que el único corrupto en Nicaragua es Roberto Rivas? Digo esto porque por el campo donde el estimado se desempeña en la ciencia de los números y análisis. La otra pregunta, ¿será que todos los bancos estén libres de pecado de capital? Porque no se investigan a los bancos donde tenía transacciones el señor Rivas, porque si recibieron dinero ilícito quiere decir que no cumplieron con las normas de control, por lo tanto debe ser intervenido inmediatamente. Bueno, Max Juárez. Ok, eso de la parte de la corrupción, pues yo creo de que no es un caso aislado. Si nos ponemos a ver aquí... No es exclusivo tampoco, y no es un caso así, no es exclusivo solo de estas personas que están en estos últimos días. Pero si te pones a ver, existen varios casos. Ahora, aquí hay una cuestión, y vuelvo y repito, el sistema financiero lo que hace es cumplir con la normativa. O sea, el sistema financiero no es el que decide o el que va a enjuiciar a una persona. El sistema financiero nacional y el sistema financiero en cualquier parte del mundo no es el investigador, es el que cumple con la norma que le exigen sus reguladores. En otro caso dice, si manejaron fondos. Sí, recordad que aquí, por la pregunta que él dice, puede ser que los bancos hayan reportado operaciones sospechosas. O sea, eso no quita de que no haya habido una gestión dentro del banco relacionada con estos casos. O sea, una persona tiene una cuenta, comienza a depositar cantidades que están por encima de las actividades esperadas, por encima de lo que ha estado históricamente depositando, pues el banco tendrá que ver si hace sus reportes y hasta ahí termina su obligación. Yo creo que vender la idea acá como que los bancos serían los responsables de hacer todo el proceso de investigación, pues eso sería sería un absurdo, pues sería un absurdo porque el banco lo que tiene, el sistema financiero lo que tiene es la obligación de cumplir con la normativa. Dice por acá otra pregunta, ¿qué pasa con ese dinero si se demuestra que todo es de actos de corrupción, tomando en cuenta que esa plata es del erario nicaragüense?
Bueno, ahí tendrían que hacer, o sea, si se demuestra, tendría que hacer, los bienes tendrían que ser incautados, como ha pasado con varios casos de narcotráfico. Ustedes se acuerdan de aquellos casos de las camionetas, aquellas que aparecieron con varios millones de dólares, o sea, el Estado simplemente los va a incautar. Imagino que eso tendría que hacer el Estado de Costa Rica en el caso que compruebe algo, porque hasta este momento, pues simplemente lo que hay son noticias, no existe un proceso donde haya existido un culpable. Hay manera de que ese dinero sea caso. Nos estamos adelantando un montón, ¿verdad? Porque nos encanta irnos bastante adelante, pero creo que la intención de la pregunta del amigo que nos escribe es si se puede resarcir el dinero al Estado de Nicaragua. Eso tenía que ver los convenios internacionales que existen sobre esa materia. O sea, ¿qué convenios tiene Nicaragua con Costa Rica para reclamar los bienes, en este caso, pues si existieran? ¿Ya? Si hay una cuestión importante que hay que aclararle a todos los televidentes, es de que el delito de lavado de dinero es un delito autónomo. No me necesitan demostrar que yo participé en un delito anterior, ¿ok? Piensen bien que eso es importante, o sea, con solo el hecho que a mí me encuentren grandes cantidades de dinero y que yo no pude demostrar el origen lícito de ese dinero, yo estaría cometiendo el delito de lavado de dinero, porque no puedo demostrar el origen lícito. Entonces, este es un delito que es autónomo de su delito precedente. Okay, porque yo sé que también en algunos medios he mirado ahí lo que hay que comprobar si es enriquecimiento ilícito, que el otro. No, simplemente si no se puede demostrar el origen de lícito del dinero, pues habría que ver si él cometió delito o se comete el delito de lavado de dinero. Me preguntan, se dice que el magistrado Rivas podría ser enviado a Cuba, porque en Cuba las leyes estadounidenses no tienen alcance, tampoco lo tienen en el sistema financiero. ¿Podría caber esa posibilidad y en ese sentido salvarse de cualquier culpa? Bueno, esa pregunta yo no. Sí existe pero al final, si estás pensando, o sea, esa posibilidad sería, creo que la última que debería pensar la persona, porque lo mejor sería que se defienda, o sea, no tendría sentido eso. Tiene lógica lo que él dice, pues me voy a ir a un país donde no tiene ningún vínculo. Jurisdicción, pues, Estados Unidos, ¿qué importa lo que diga Estados Unidos? En este caso Cuba, que dice, ¿sabes qué? Me va a venir. Y no solamente para este caso, pudiera ocupar cualquier otra persona. Ahora, ¿es perseguible, para ir finalizando, es perseguible el dinero del señor Rivas, por ejemplo? Si lo saca de Estados Unidos, porque se congelan cuentas, la OFAC manda a congelar cuentas y viene. No creo que los aviones hubiesen estado todavía, tomando en cuenta que venía ese gran tsunami, ¿verdad? O sea, los aviones, que las cuentas y esto. ¿Es perseguible el dinero? O sea, si él cierra cuentas en Estados Unidos y los manda para cualquier otro país, o esas islas, por ejemplo, que son conocidas como las islas de los offshore en el Caribe, por ejemplo. O sea, ¿es perseguible o no es perseguible? Depende de que si él cometió delito o no, depende del tipo de delito sobre el que recaiga. Lo que pasa es que aquí estamos hablando exclusivamente de este caso en concreto, pero realmente sí, si en los Estados Unidos, por ejemplo, los delitos más graves que en relación con estos delitos FAC es lavado de dinero proveniente de narcotráfico, y eso sí es perseguible, el patrimonio donde se encuentra. Ahora, si el delito de lavado de dinero no es de narcotráfico, no es de financiamiento al terrorismo, pero tiene que ver con actos irregulares, defraudación al Estado, peculado y demás, sí. Eso sí. Sí, lo que pasa es que recordemos de que hay lo que se llaman los delitos precedentes. Los delitos precedentes son, o sea, las conductas que se realizaron, que fueron delitos graves, que tienen generaron una riqueza económica. Entonces sí, o sea, ya... No tiene que ser necesariamente... No tiene que ser necesariamente por narcotráfico. O sea, lavado de dinero es que no puedas demostrar el origen. En términos sencillos, pues lavado de dinero es que no puedas demostrar el origen lícito del dinero que vos andás. Ese es lavado de dinero. Independientemente del delito precedente, porque el delito precedente puede ser varios. Puede ser la destrucción del medio ambiente también. O sea, fuiste a desbaratar un bosque y lo vendiste y estás obteniendo un dinero ilícito. O sea, claro, yo sé que en este momento pues todo el tema está enmarcado en lo que serían los delitos contra el patrimonio del Estado. Y sí, eso también se genera como lavado de dinero. ¿Qué visualizás a partir de que es un caso emblemático y que pues la banca realmente la ha sacudido este caso, creo yo? No, yo creo de que
a partir de ahora, ¿cuál debería ser el comportamiento? No, yo creo que es que siempre y cuando todas las instituciones cumplan con las normas, yo no creo de que tengan, quizás el caso es emblemático porque es el primero que se presenta, pero en el futuro, si siguen presentando más casos, pues van a seguir la misma ruta que se ha seguido hasta ahorita. Ya simplemente, y la ruta que se ha seguido hasta ahorita, pues ni siquiera conocemos. Aquí lo que se ha especulado que si le regresaron el dinero o no regresaron el dinero, pero eso ya es parte del secreto bancario y es parte de lo que vaya a hacer el banco, pero sí existían suficientes normas en Nicaragua, existen protocolos de actuación bancaria que le permiten trabajar y gestionar este tipo de incidentes. Bien, gracias, profesor Giovanni Rodríguez Orozco, por habernos acompañado. Amigos televidentes y oyentes, la idea es que conozcamos a profundidad lo que significa estar en esa lista, más allá de la magnífica, es la lista de la OFAC, porque los alcances son realmente sorprendentes. Así que espero que haya servido este programa para que conozcamos un poquito más sobre de lo que se trata. Esa sanción, en el caso del señor Rivas, pero que podría ser a cualquier nicaragüense que se ve involucrado en casos como los que se ha señalado a él. Gracias por su sintonía y participación. Nos encontramos en la próxima. Y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos.